Yo quiero, hermanos, que vengamos en palabra de oración. Luego vamos a estar orando. Luego vamos a estar leyendo. Quisiera orar antes de iniciar con la enseñanza. Gloria a Dios del Señor. Oramos. Padre, gracias en esta noche por darnos la oportunidad nuevamente de estar en tu casa, de tener vida, Señor, tener paz en nuestro corazón. Gracias por todo lo que nos ha concedido este día, Señor. Gracias por las personas que puso en nuestro camino para poder compartirles de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha permitido hacer y poder estar hoy en su casa. Señor, gracias por tu misericordia, por tu verdad, y que la palabra que hoy traes a nuestra vida, Señor, pueda ser lo que tú deseas hacer en nuestros corazones. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por enseñarnos, Padre, y por darnos la oportunidad de compartir en tus principios, Señor, que tú quieres que conozcamos, que podamos llevar a la práctica, Señor. Y en esta hora, gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por los que no pudieron estar, Señor. No sabemos qué situaciones están pasando en su vida. Te pedimos por ellos también que pronto puedan tener la oportunidad de estar, Señor, en tu casa para honrar tu nombre, exaltarte y aprender de tu palabra. Gracias en el nombre de su Hijo Jesús. Gloria a Dios. Pedimos que nos dirija en el estudio de su palabra. Amén. En esta noche, hermanos, quiero compartir. ¿Puede sentarse? Gracias. Aleluya. Quiero compartir acerca de algo muy importante, y he titulado la enseñanza de esta noche: atrévete a compartir el Evangelio. Ven, atrévete a compartir el Evangelio. Y vamos a estar hablando acerca del Evangelio. Jesús en Mateo 28, versículos 19 y 20, antes de ascender al cielo, Él le pide a sus discípulos que vayan a las naciones y hagan más discípulos. El mandato que Jesucristo le da a los discípulos acá en Mateo 28, como ya conocemos, vamos a leer el versículo. El mandato es urgente, es positivo y es inclusivo. Esto significa que son hombres y mujeres. El llamado es para todas las personas, no importando su género, no importando su posición, no importando su estado físico, hablando si tienen problemas para... La Escritura nos da el mandato a todos aquellos que han puesto su fe en Cristo de ir y hacer discípulos. Y el mandato que se lo da, digo, es un mandato urgente, porque el Señor Jesucristo dice ir. Y está hablando, y esto lo hemos hablado anteriormente, que es un imperativo, es un llamado que Dios hace a sus discípulos para que vayamos y compartamos el Evangelio. Y es un mandato positivo. Entonces, cuando Él está diciendo, Él nos está enseñando, ya había enseñado cómo hacerlo a sus discípulos, pero aquí les está recordando las cosas y les está recordando la visión que Él les había enseñado a sus discípulos de ir y hacer discípulos, hacer más discípulos a las naciones. El Señor Jesucristo, nunca fue su deseo que solamente su grupo pequeño estuviese ahí, sino que el propósito de Jesús no estaba únicamente en un pueblo. Jesucristo estaba interesado por las multitudes. Amén. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 9 de Mateo, cuando el Señor dice que ve a las multitudes? Amén. Él andaba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, llevando el mensaje del Evangelio. Amén. Y lo hacía de una forma relacional. Lo hacía de una forma sencilla, práctica, y lo hacía tan, se veía, o la gente veía, la manera de vivir de Él, y eso estaba impactando a la gente. Entonces acá en el capítulo 28, Jesucristo recuerda, antes de ascender a sus discípulos, recuerda cuál es la visión que ellos deben de seguir y que constantemente deben de estar practicando. Porque una de las cosas, hermano, que es importante en la iglesia o en cada creyente es que sepa cuál es la visión de Dios para su vida o en qué área Dios lo quiere usar. Entonces, pero hay otro pasaje más en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Él habla antes de ascender al cielo. Acá este pasaje dice que Él les promete que vendría el Espíritu Santo.
Y dice, van a recibir poder. Y cuando el poder venga, o cuando el Espíritu Santo venga para quedarse con ustedes, ya no como en el Antiguo Testamento, dice que ese poder no es para presumir sus dones. Ese poder no es para ver si quién es más espiritual. El poder que ustedes van a recibir es para que sean mis testigos, para que puedan ir y sanar enfermos, para que puedan hacer milagros. Para eso es ese poder, y para que el mensaje pueda llegar a la persona. Es decir, que lo que nos motiva a nosotros a poder compartir el Evangelio es el amor de Cristo y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Imagínense si nosotros le predicáramos a una persona por día. Haríamos gran cambio en nuestra ciudad. Entonces, lo que los discípulos tenían y lo que Jesús estaba animando a sus discípulos es que se atrevieran a compartir el mensaje del Evangelio. Que en el camino van a haber temores. Hermano, el mensaje del Evangelio lo puede compartir la persona que recién este domingo recibió a Cristo o creyó en Cristo. Toda persona que ha creído en Cristo puede compartir el mensaje del Evangelio. Amén, lo puede hacer y no necesita tener un conocimiento profundo o un conocimiento de teología para poder compartirlo. Por eso es que el Evangelio, dijo el Señor, lo enseñó de una manera sencilla y práctica para que todos puedan entender. Entonces, cuando el Señor está enseñando acá, el Señor está diciéndole a los discípulos y que se enfoquen cuál es el trabajo que tienen como iglesia y como discípulos. Entonces, y el Señor nos está enseñando. Por eso, pensando en esto, mientras estudiaba estos pasajes, hablaba acerca de es que es necesario que nosotros como iglesia aprendamos o nos atrevamos a compartir, a vencer los temores, las cosas que nos están impidiendo que nosotros vayamos con cada persona a compartir el mensaje del Evangelio. Entonces, es muy importante. Y vea, el propósito del estudio de esta noche es aprender a presentar el Evangelio de una manera sencilla, segura, que cuando usted va a abrir su boca pueda ser el Señor usando sus labios, usando su vida para poder transmitir la vida de Cristo. Vea que el Evangelio no es conocimiento, el Evangelio es vida. Es decir, que el propósito del Evangelio del Señor es transformar nuestra vida, que cada día nosotros nos parezcamos más a Él o que seamos semejantes a Él en nuestra manera de vivir. El propósito de la palabra del Señor es transformar nuestra vida a la imagen del Señor Jesucristo, que seamos como Él. Y el propósito es que alcancemos la madurez. La perfección habla acerca de la madurez o que nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito es ese. Y una de las razones, hermano, principales, hay muchas, pero una de las razones por qué nosotros como creyentes o como iglesia no compartimos el Evangelio es por falta de obediencia a la palabra del Señor. Es una de las razones principales porque la iglesia a nivel general o a nivel mundial no está predicando el Evangelio es por falta de obediencia a la palabra del Señor. Amén. Si tan solo obedeciéramos esta visión de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, es decir, cada año nosotros estaríamos haciendo más personas. Y vean que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a ser discípulos. Es decir, ganar más personas para el reino de Dios. Porque el propósito de Dios es que más personas puedan, lo más posible, o la mayoría de personas puedan conocerle a Él. Un día, enseñándose acá de compartir el Evangelio y acerca de cómo la iglesia tiene el compromiso, él decía, hermano, yo sí me parece, decía él, la manera como estamos enseñando el Evangelio, pero a mí no me importa la cantidad, decía él, a mí me importa la calidad. Vean que el Señor Jesucristo nos ha dado la capacidad por a través del Espíritu Santo y de la palabra de mantener las dos cosas. Es decir, si es posible mantener la calidad y la cantidad. Entonces, ¿por qué razón? Porque Jesucristo no está interesado en uno o dos. Jesucristo está interesado en todo el mundo. Jesucristo no vino a morir por un
solamente un grupo. Jesucristo vino a morir por todos. Amén, Señor. Algunos dicen que Jesucristo vino a morir solamente por un grupo de elegidos. Eso no lo dice la Biblia. Jesucristo vino a morir por todos. Entonces Jesucristo está interesado en que todos los hombres puedan conocerle a Él. Amén. Entonces, hermanos, es uno de los problemas. Y vea, como iglesia nosotros tenemos todos los recursos para compartir el mensaje del Evangelio. Es decir, tenemos, hermanos, todo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos todos los recursos materiales para llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. Todo, hermano. El Señor nos tiene bien. Amén. ¿Cuántos no comieron hoy? Amén. Bueno, se está ayunando bien, ¿verdad? Pero hermanos, Dios nos ha provisto de todos. Aquí creo todos traemos un vehículo. Amén. El Señor lo ha provisto. Y esas cosas, hermanos, son para ponerlas al servicio de la obra del Señor. Amén. Son para que la obra del Señor y es para la gloria del Señor. Entonces, hermano, ¿qué nos detiene a compartir el Evangelio? Algunas veces quizás el temor, la duda, las ocupaciones, o algunas veces hay poco interés por las almas. Pero vea, hermanos, tres cosas que deben ser muy importantes cuando vamos a compartir el Evangelio. Primero, usted debe vivir el Evangelio. Es decir, lo que predica debe de vivirlo. Me estoy refiriendo que lo poco que nosotros enseñemos, que podamos hacerlo nuestro. Otra de las cosas, es muy importante compartir el Evangelio. Y número 3, fortalecerse en los principios del Evangelio. Es necesario que nosotros, hermanos, estemos definidos en estas cosas. Hay algo más también, porque el mundo, hermano, necesita escuchar a Jesucristo, necesita escuchar el Evangelio. El mundo está yendo hacia el abismo, está yendo a la perdición. El mundo necesita a Jesús. Nuestra comunidad necesita a Jesús. Nuestra familia necesita a Jesús. La iglesia necesita girar todo lo que nosotros hacemos alrededor de la persona y la obra de Cristo. Porque si no es así, la iglesia pierde el enfoque o la razón por la cual nosotros fuimos creados o estamos aquí en este mundo. Nosotros no estamos aquí, hermano, únicamente para tener dones y poder ministrarnos. Nosotros, el propósito principal del Señor es las personas, las almas, es ganar personas para Cristo, es poder llevar el mensaje del Evangelio a más personas cada día. Y quiero que vaya conmigo, hermanos, a Tito capítulo 3, versículo 5. Atrévete a compartir. Procura por lo menos una persona compartir el Evangelio. Rápidamente, mientras lo busca, les cuento hoy. La persona que me tocó predicarle a mí hoy este día fue en un McDonald's y ella trabaja haciendo limpieza, y una señora de 60 años. Yo veía que andaba ahí limpiando y la saludé y le dije si ya alguna vez le habían hablado de Cristo. McDonald's del chef de 10 hoy por la mañana. Y me dice ella, a mí sí no me hablan, pero yo soy católico. No quiero nada de religión. No quiero ir a la iglesia. Le dije, yo no quiero invitarla a la iglesia. Yo quiero invitarle que conozca a Cristo. Le digo, yo no la estoy invitando que vaya a la iglesia. Porque la gente algunas veces tiene un concepto equivocado acerca de la congregación. Debo de venir al templo. Yo le decía, no lo estoy invitando a la iglesia. ¿O sí? Entonces, no, yo la estoy invitando a que conozca a Cristo. Que pueda venir a Cristo y que su alma pueda ser salva. Acompañe a su familia, a sus hijos, que escuche el mensaje del Evangelio. Y fue de mucha bendición poder compartir esta mañana con esta persona. Y un día, pues, primero Dios, ella pueda conocer al Señor. Tiene conmigo Tito capítulo 3, versículo 5. Amén. Dice la palabra del Señor aquí en Tito capítulo 3, versículo 5. Lo leemos. Acerca de lo que no debemos de hacer, o lo que la persona no debe de hacer para ser salvo, o cómo puede ser salvo. Vea, Tito 3, 5 dice, nos salvó en tiempo pasado. Esto habla acerca de cuando nosotros creímos en Cristo. Vea, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu,
Dice que Él nos salvó, hablando del momento que nosotros pusimos nuestra fe en Cristo. Dice no por obra de justicia, porque la obra que Dios ve con agrado, o la obra para salvación que tiene el valor para poder pagar el precio de la justicia de Dios, es la obra que Cristo hizo en la cruz. Entonces, cuando Él está diciendo acá, una de las cosas que Dios está diciendo aquí es que Dios no toma en cuenta nuestras obras para salvarnos. Es decir, ¿por qué razón? Porque la obra que Él toma en cuenta para salvar a la humanidad es la obra de Jesucristo en la cruz. Es la obra que está aprobada para salvación. Fue la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, por esa razón es necesario que la persona pueda venir a Dios a través de Jesucristo, por la fe en Él, por la fe en Jesucristo y por la obra que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. Esto significa que Cristo ya pagó en la cruz. Él ocupó el lugar nuestro. Él fue nuestro sustituto. Él ocupó el lugar que le correspondía a cada uno de nosotros. Él no merecía estar ahí, pero lo hizo por amor. Amén. Y este es el amor de Dios, en que aunque cuando no lo merecemos, Él nos ha demostrado que en verdad nos ama. Entonces, vean lo que Cristo está enseñando. Y dice, ¿cómo es que fuimos salvos? Dice que fuimos salvos por su misericordia. El lavamiento de la regeneración está hablando del nuevo nacimiento en Cristo, de nuestra nueva naturaleza, que fuimos lavados. Esto significa que nuestros pecados fueron perdonados, que nuestros pecados fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces está enseñándonos y termina diciendo el versículo, por la renovación en el Espíritu. Habla de la renovación que el Espíritu Santo hizo en nuestra vida y empezando a morar en nosotros. Entonces Tito nos está enseñando acá que no es por lo que nosotros hacemos, y es una de las cosas que debemos de compartir con aquellas personas cuando vamos a enseñar el Evangelio. Debemos de ser claros que muchas personas tienen la tendencia a decir que ellos merecen estar en el cielo, al ir al cielo, porque ellos no hacen cosas malas. Y vea, ellos creen que por medio de lo que hacen pueden ganarse el favor de Dios. Pero la Biblia está enseñando aquí que no es por las obras que nosotros hacemos que vamos a tener acceso al cielo, sino por lo que Cristo ya hizo. Entonces, cuando vamos a presentar el Evangelio, tenemos que hacer énfasis en estas cosas para que la gente sepa qué es lo que tiene que creer y no ser confusos a la hora de enseñar el Evangelio, sino ser claros, simples y sencillos. Entonces, de esta manera, pero quiero que vaya conmigo a otro pasaje, y aquí me voy a detener un poquito más, en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 son pasajes conocidos. Amén. Amén. ¿Será que esta semana puede atreverse a predicarle a una persona o dos? Amén. Vamos a estudiar el modelo, el camino de Romanos, un modelo que puede usar usted para presentar el Evangelio de una manera bíblica. Amén. Amén. Tenemos la escritura aquí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Amén. Vamos a ver este pasaje. Vea que es muy importante y quiero que lo leamos. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Leamos el versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, por el cual también perseveraréis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. La palabra primeramente es muy importante en este pasaje. Vea que para Dios lo más importante, lo que Dios quiere que la persona entienda y crea, es el Evangelio. Es decir, que para Dios la prioridad es que la persona pueda conocer a Cristo. Es decir, antes que los dones, antes que la persona conozca de profecía, antes que todas estas cosas, el Señor quiere que la persona
crea y entienda el Evangelio. Amén. Entonces dice Pablo, primeramente los he enseñado. Para Dios la prioridad es que las personas conozcan a Cristo. Es decir, no hay otra prioridad. Es decir, lo principal para Él es que la gente pueda entender el Evangelio. Pero hay otra palabra más ahí. Vean, dice lo que asimismo recibí, que Cristo. Esto es muy importante, porque el mensaje del Evangelio que nosotros predicamos debe de girar alrededor de la persona de Cristo. Si alguien está predicando un evangelio, que el centro no sea Jesucristo y su obra en la cruz, no es el evangelio de Dios. Amén. Entonces el evangelio debe de estar enfocado en Jesucristo, no en la prosperidad de los creyentes, no en los dones de los creyentes, no en los ministerios de la iglesia. Debe de estar enfocado en la persona y la obra de Cristo. Entonces cuando vamos, si lo hacemos de esta manera, vamos a estar honrando al Señor y vamos a ser claros en lo que vamos a enseñar. Entonces la iglesia, todo lo que hace debe de girar alrededor de la persona de Cristo. Es decir, el centro de las cosas que nosotros hacemos debe de ser Cristo. Amén. Entonces dice el versículo que Cristo murió por nuestros pecados. Hemos visto una persona específica que es Jesucristo, pero aquí hay una obra específica. Cristo murió por los pecados o por nuestros pecados. Vea que la obra de Cristo o la muerte de Cristo no es como enseña la iglesia tradicional, que Jesucristo murió para enseñarnos a morir. Muchos habían muerto antes de Cristo. Pero la muerte de Cristo, acá en el pasaje, nos está hablando de la obra que cambió el destino de la humanidad. Usted y yo íbamos derechos al infierno, al lugar de condenación, a causa de nuestro pecado y a causa de lo que heredamos de Adán. Pero Jesucristo vino a rescatar a esta humanidad. Entonces, la muerte de Cristo fue una muerte, se considera que cuando Filipenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 8 dice que Jesucristo fue hasta la muerte, y muerte de cruz significa que la muerte de Cristo o la manera como murió Cristo era la manera como morían los malhechores o las personas que eran malas en el tiempo, y la pena de muerte que utilizaban los romanos es la crucifixión. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo murió, se está refiriendo que la muerte de Cristo o la manera como Cristo murió era una manera de morir vergonzosa. Era una manera que las personas eran vistas como malhechores, y de esa forma murió Cristo. Pero todo lo hizo por amor a nosotros. Pero veamos otra cosa más. Dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y vea, hermanos, que cuando nos está hablando acerca de la obra completa de Cristo, cuando nosotros vamos a presentar el Evangelio, debemos de presentar estas cuatro cosas. Primero, la persona de Cristo, la obra de Cristo, y luego debemos de presentar lo que Él hizo por nosotros, que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y por último, que es conforme a las Escrituras. Ve el versículo 3, dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y en el versículo 4 finaliza diciendo, conforme a las Escrituras. Esto significa que la muerte de Cristo estaba de acuerdo con la profecía del Antiguo Testamento. Y cuando la Biblia dice que Él murió conforme a la Escritura, es que estaba de acuerdo con la Escritura, que esto iba a suceder así. Es decir, con la venida de Cristo se cumplieron alrededor de 100 profecías con su venida, en su primera venida. Y luego vemos aquí, este pasaje nos refleja, el Salmo 22 describe todo lo que iba a pasar en la cruz con Jesucristo. Entonces, a lujo de detalle. Entonces, cuando vamos a presentar el Evangelio, nuestra prioridad al hablar debe de ser el Evangelio, no otras cosas. También
la persona de Cristo, la obra de Cristo y por quién murió Cristo, y que esto es aprobado por la Escritura o por el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque es muy importante que seamos específicos cuando vamos a compartir el Evangelio. Entonces, hermanos, continuamos. Entonces, los versículos que hemos visto es porque cuando nosotros se nos dice qué es el Evangelio o la palabra Evangelio, bueno, la palabra Evangelio son buenas noticias. Sí, pero ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias, sí, pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es lo que acabamos de ver. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué debemos de presentar estos 4 elementos cuando vamos a compartir el Evangelio? Porque si presentamos solamente que Cristo murió, quedamos inconclusos. Es decir, no estamos siendo claros y no estamos enfocados en el mensaje del Evangelio. Entonces quiero compartir algo. 5 cosas que les puede compartir, o la carta de Romanos nos enseña la manera bíblica cómo compartir el Evangelio. Primeramente, la carta de los Romanos nos presenta 2 cosas que son malas noticias que puede presentar usted cuando va a compartir el mensaje del Evangelio. Vaya conmigo a Romanos 3:23, estos versículos ya los conocen. Romanos 3:23. Hay 5 cosas que usted puede usar para poder presentar el Evangelio, y esto es conocido como el camino de Romano en 5 puntos, o es un modelo para poder evangelizar y ser bíblicos a la hora de compartir el mensaje del Evangelio. ¿Qué dice Romanos 3:23? Amén. Pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Vea que Romanos aquí nos está enseñando que todos los hombres son pecadores, pero esto significa que todos necesitan a un Salvador. Pero Romanos 6:23 nos está enseñando que la paga de ese pecado, o por ser pecadores, es la muerte. Pero Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al 15, nos está enseñando también acerca de esta muerte, o de la condenación que trae el pecado. Entonces, son 2 malas noticias que podemos presentar cuando vamos a hablar del Evangelio. Pero algo más. Hay en Romanos 5:8, este pasaje lo conocemos, y vea que son pasajes que usted conoce, que puede usar para poder presentar el Evangelio. Amén. Y algunas veces no se comparte el Evangelio porque a veces decimos, ¿y cómo lo hago? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Romanos 5:8 nos enseña que Dios proporciona la salvación por medio de Jesucristo. Y esta es una buena noticia. Entonces, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra de las buenas noticias es que la Biblia nos enseña que para recibir el regalo que Dios está ofreciendo es necesario creer en Él. Y nos está enseñando Romanos 10:9. Dice la parte B del versículo, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, hablando acerca de la necesidad de creer en Cristo. Porque aquí vea, el capítulo 9 de Romanos nos habla del estado pasado de Israel, pero el capítulo 10 nos habla del estado presente de Israel. El capítulo 11 nos habla del estado futuro de Israel, o del futuro de Israel. Por lo tanto, por esa razón, se usa la palabra aquí, si confiesa con tu boca. Entonces, pero en Juan capítulo, en todo el Evangelio de Juan, vemos que el requisito para recibir el regalo de la salvación es creer en Él, y bueno, conocemos todo lo demás. Por último, veamos Romanos 8:1. Es un pasaje que usamos hace unos días acá. Romanos 8:1, vemos otra de las buenas noticias. A ver, otra de las buenas noticias que podemos utilizar, aunque aquí está hablando acerca de la condenación, que no estamos condenados a vivir bajo el pecado, pero está hablando de ninguna condenación. Vea que dice la Escritura, Romanos 8:1,
ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que hay libertad para los que creen en Cristo. Entonces, primero, es necesario enseñarle a la persona las malas noticias para que pueda entender la buena noticia. Estas cosas ustedes ya las conocen. Pero primero enseñarle que todos somos pecadores. Luego, cuál es el resultado del pecado. Y luego vamos a ver la buena noticia que Jesucristo es posible, que Dios ha provisto la salvación por medio de Jesucristo, que necesitas creer en Él y luego que en Cristo hay libertad para los que creen. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando y esta es una manera. Hay muchos modelos como usted puede hacerlo de diferente, pero es un modelo que usé porque el Romano nos está enseñando, pero no significa que usted debe de hacerlo exactamente así. Entonces, hermano, para continuar, quiero que veamos algunas cosas, 3 cosas que no debemos de hacer a la hora de compartir el Evangelio. Esto es muy importante. 3 cosas que no debe de hacer, que son, pero que debemos de evitar. Vea que muchas personas tienen serias dudas acerca del mensaje del Evangelio o del Evangelio. Algunos tienen dudas ficticias porque quieren debatir, pero otros son sinceros y quieren conocer más y tienen dudas. Entonces, amablemente, nosotros tenemos que tener una palabra para poder sacarnos de la duda. Primera, una de las cosas que no debe de hacer a la hora de presentar el Evangelio es que no trate de demostrarle a la persona que está equivocada. Es decir, ustedes están equivocados. Error. No, mire que yo voy los domingos, que yo tengo mi Virgen, que la tenga. A usted le ha mandado el Señor a compartir el Evangelio. No le toque sus santos, el Señor se los va a quitar cuando Cristo venga. Cuando Cristo viene, la persona le cambia su vida y cambia todo. No tratemos de hacer la obra del Espíritu Santo nosotros. Son cosas que al Espíritu Santo le corresponden, que el Señor a través de su palabra le corresponde. Entonces, hermano, uno de los errores que cometemos cuando presentamos el Evangelio es que queremos demostrarle a la persona que usted está equivocado. Puede ser mormón, puede ser testigo de Jehová, católico, renomado, lo que sea. Puede ser gnóstico, ateo, materialista, que son muy comunes hoy en estos días. Déjenlo. Que las personas, si no, recuérdese cómo éramos nosotros antes de venir a Cristo. Amén. O cómo estábamos. Entonces, hermano, pero alguien tuvo la paciencia para predicarnos el Evangelio. Gloria a Dios. Entonces, uno de los errores comunes que comete el creyente es de acusar a los que no son creyentes. Es decir, no, es que tú estás así porque mira la vida que llevas. No, presentémosle, mira, tu vida no está bien. O quizás tú estás viviendo bien, pero necesitas a Cristo en tu vida. El camino que llevas es un camino de perdición, pero quiero mostrarte un camino que te va a dar vida eterna y se llama Jesucristo. No le toque, no confronte, no. Es decir, no argumente, porque mire, hermano, el argumentar no produce fruto. Vea, y quizás poco, pero solamente presente la palabra del Señor y la palabra del Señor no va a volver vacía. Es decir, la palabra va a hacer lo que el Señor desea hacer. Entonces, número 2, de las 3 cosas que usted no debe de hacer cuando presenta o comparte el Evangelio. Número 2, no utilice el debate como método para evangelizar. No utilice el debate, no va a llegar a ningún acuerdo. No se ponga el tú por tú con las personas. No. Seamos educados para cuando vamos a presentar el Evangelio. Deje que la persona saque todo lo que dice, lo que opina de la iglesia, del pastor, de los líderes, de los músicos, del Evangelio, de la Biblia. Que saque todo, usted escuche. Amén. Quizás esas cosas fueron posibles, pero yo quiero hablarte, enfócate no en esas cosas, sino en la persona de Cristo. Que Él sí nos deja. Nosotros tenemos que ir adelante, un paso adelante de las personas, porque conocemos la palabra del Señor y tenemos el Espíritu Santo. Entonces quiero animarle en esta noche
que usted se atreva a compartir. Vea, si usted, la segunda es no utilice el debate. Bueno, digamos que usted se pone a debatir y usted gana el debate porque usted maneja la escritura para siéntese en algunos hermanos. Pero ¿qué va a pasar? Usted ha ganado el debate, pero ha perdido un amigo. ¿Qué es preferible? Ganar a una persona. No significa que vamos a estar de acuerdo, pero sí es necesario presentar el evangelio. Si usted gana el debate, muy bien, lo ha ganado, pero ¿qué gana con eso? ¿Sintiendo superiores? Eso nos hace ver mal. Entonces, no es una buena manera. Entonces hemos perdido a una persona. Entonces es necesario, y vea que en mejor de indagar motivos detrás de los argumentos, es necesario preguntarle a la persona, investigar por qué piensa así. ¿Qué te ha pasado? No, yo a la iglesia que me invite no voy. Pregúntale, ¿qué te pasó? Que saque lo que siente, y eso lo va a hacer descansar. Entonces vamos a poder entrar con el mensaje del evangelio. Gloria a Dios. Que bajen las defensas que tienen. Entonces vamos a poder entrar con el mensaje del evangelio. ¿Amén? Y no importa que sea de aquí o de allá, vea, no importa la religión que sea, pero si no tiene a Cristo en su corazón, entonces necesita escuchar el evangelio. Así de sencillo. No importa de la religión que sea, pero si no tiene a Cristo, necesita a Cristo, porque el único que salva se llama Jesucristo. Amén. Entonces, otra de las cosas, hermanos, que no deberemos de hacer cuando vamos a presentar el evangelio es no discuta. No discuta. No, usted no quiere escuchar el mensaje del evangelio, mire cómo va. No discuta. No vaya a pelear. No discuta con las personas, porque eso nos hace ver mal a los creyentes. Los creyentes deben de ser personas apacibles, unas personas que respiran el amor de Cristo, que le dicen no, que ustedes, no sé aquí y allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, dígale que sí. Amén. El enemigo quizá quiera a usted hacerlo sentir mal. Muchas cosas le hicieron a Cristo. Entonces, hermano, vamos a continuar. Entonces, no discuta. En cambio, trate de descubrir cuál es el problema, el resentimiento. Veamos qué hay en esta persona. Entonces, y vamos a presentar el evangelio. Y esto es muy importante. Ahora que hemos visto, primero, repito, 3 cosas que no debe hacer. No trate de demostrarle a la persona que están equivocadas. Número 2, no utilice el debate como método para evangelizar, va a salir mal. Número 3, no discuta a la hora de predicar o de compartir el evangelio. Estas 3 cosas no las debe de hacer por ningún motivo, pero las 3 cosas que sí debe de hacer. Entonces ahora hay 3 cosas que debe de hacer, y más tarde vamos a leer una cita bíblica para comprobar todo esto que hemos visto en un solo pasaje. Entonces, 3 cosas que debe de hacer cuando va a presentar el evangelio. Primero, sea bondadoso y actúe como Cristo. Es decir, cuando Cristo le llevaron vamos a poner este ejemplo, cuando le llevaron a una mujer en adulterio, que había sido encontrada en el hecho de adulterio, ¿qué dijeron los demás? Que la apedrearan, que lo acusaron. Pero ¿qué hizo Cristo? Y le dijo el Señor: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ya lo conocemos nosotros. Y todo de fuera. Y lo que te acusaron. Entonces Él la vio con ojos de misericordia. Nosotros debemos de ver a las personas como Cristo las ve. Es decir, que debemos de verlas con amor. Debemos ver en ellas la necesidad que hay de conocer a Cristo. Es decir, nosotros debemos de ser bondadosos y actuar como Cristo hubiese actuado. Pregúntese usted, cuando esté en una situación de esta, pregúntese cómo Jesucristo hubiese actuado en una situación así. Antes de tomar una decisión, pregúntese, y va a cambiar su manera de actuar. Otra de las cosas que debe de hacer cuando va a compartir es que respete a la persona y no le rechace. No importa la condición en la que esté.
no importa su físico, no importa su manera de hablar, su manera de vestir, no importa cómo estén las personas. Porque el error que a veces que cometemos los creyentes es que queremos cambiar a las personas antes que conozcan a Cristo. O nosotros queremos que la persona cambie. Hermano, las personas van a cambiar cuando les enseñemos la palabra, cuando el Señor y cuando nosotros les guiemos. Algunas veces vamos a tener que ser fuertes, pero algunas veces vamos a tener que tratar con amor. Esto no significa que debemos de ser permisivos dentro de la congregación a cosas que no se deben de hacer. Estoy refiriéndome que queremos cambiar a las personas antes de que crean en Cristo. El llamado del Señor es que las personas vengan como usted. El Señor las va a cambiar y nosotros vamos a orar por ellos y vamos a trabajar por enseñarles. Porque nadie en el mundo viene aprendido. Por eso es necesario darle cuidado cuando una persona cree en Cristo. Entonces, otra de las cosas que debemos de hacer es tratar a las personas con amor. Y entonces, si vamos a 2 Timoteo 2, 24 a 26. Tercera cosa, debemos tratar a las personas con amor. Ay, hermano, no tengo paciencia ni para mí, hermano. Primero es necesario que ore al Señor para que vaya a compartir el mensaje del Evangelio y sea efectivo. Hay hermanos que lo hagan un líder y es responsabilidad de todas las personas que un día hemos creído en Cristo. Amén. Dice la Escritura, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26. Amén. Dice 2 Timoteo 2, 24 al 26. Lo leemos. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contendioso, sino amable para con todos, creyentes y no creyentes. Dice, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Humildemente, que corrija a los que se oponen. No discuta, no pelee, no entre en debate, no reviente. En otras palabras, entonces dice, con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque si quizás Dios les conceda, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Si las personas se comportan así, no es por sí mismos. Es porque hay alguien detrás de ellos que los está controlando. Aparte de su naturaleza pecaminosa, los está controlando el mundo, los está controlando el diablo. Entonces, por esa razón debemos de actuar de esta manera. Y aquí está enseñando la Escritura, este pasaje para todos los creyentes, que debemos de actuar con todos. Entonces, cuando vamos a presentar el Evangelio, no vamos a ir a discutir. No, que ustedes aquí que no se... No, permíteme un momento. No. Yo te escucho y luego tú me escuchas a mí. Sencillo. Ok, yo te escucho y tú me escuchas a mí. Vamos a presentar el Evangelio de una manera sencilla, educadamente, y las personas nos van a saber entender. Porque en un debate o en un pleito no se llega a ningún lado, ¿verdad? Entonces el Evangelio es sencillo y debe mantener su sencillez. Amén. Y voy a ir cerrando, hermanos, ya. Y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 4, versículo 39 a 42. Es decir, comparte lo que Cristo ha hecho en tu vida. Es decir, otra manera de compartir el mensaje del Evangelio. Ya vimos qué es lo que vamos a compartir. Es el Evangelio. Ya lo vimos en el capítulo 15 de 1 Corintios. Vimos las cosas que no debemos de hacer y las cosas que debemos de hacer cuando presentamos o compartimos el Evangelio. Pero ahora veamos que compartamos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí en el Evangelio de Juan, versículo 39 al 42? Y hay una mujer ahí en el capítulo 4. Y vea que Dios utiliza en la predicación a la mujer, en la evangelización, a la mujer como al hombre de la misma manera. Y vea lo que está enseñando. Las funciones dentro de la congregación de la mujer son una y
y las del hombre son otras. Pero somos iguales. Entonces está enseñando la escritura aquí en Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. Leemos rápido y dice: y muchos de los samaritanos que de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué es lo que fue a decir esta mujer? Fue a compartir lo que Cristo había hecho en su vida, lo que Cristo le había dicho, lo que Cristo había empezado a obrar en ella. Y vea todo lo que se logra. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él, los de la ciudad. Ella estaba en el pozo sacando agua afuera de la ciudad. Y cuando Cristo llega, ella le presenta, se presenta al Señor y se identifica. Ella va y testifica en Samaria. Vienen los hombres al pozo a ver a Jesús y le dicen, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermano, comparta lo que Cristo ha hecho en su vida. Comparta lo que, véalo cómo era antes usted. Testifique a las personas: mira, esto era yo antes de venir a Cristo, esto sucedió cuando yo vine a Cristo, y mira, esto soy ahora. Es decir, la mujer samaritana estaba compartió con su ciudad lo que Cristo había hecho con ella. ¿Y qué pasó, hermanos? Vemos que toda la ciudad se fue ganada para el Señor. El Señor fue y predicó, Él enseñó, pero el mensaje entró a través de una mujer. Y ellos lo invitaron, porque los judíos y los gentiles no podían tener relación, porque había un problema de cultura. Y veamos aquí, igual en la historia, pero ellos lo invitan a Jesús a que venga a su ciudad, los samaritanos, y se queda por 2 días. Pero ¿qué pasó? Esta mujer compartió, y por esa razón, hermanos, quiero animarle en esta noche: atrévase a compartir lo que Cristo ha hecho en su vida. Gloria a Dios, Cómo es su vida ahora y cómo era antes de conocer a Cristo, y lo que Cristo puede hacer. Otro pasaje más, Juan capítulo 1, versículo 40. Juan capítulo 1, versículo 40. Amén. Lo leemos rápidamente. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué le dijo? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y vea, y lo trajo a Jesús, y mirando a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. ¿Qué es lo que hizo Andrés con su hermano? Fue a compartir lo que había encontrado en su encuentro con Cristo, es decir, lo que estaba pasando en su vida. Vea que Andrés estaba en ese primer amor, y ese primer amor en los creyentes no debería de pasar, porque el Señor Jesucristo no cambia. Yo creo que nos acomodamos de una manera, hermano. Alguien que cuando está enamorado quiere hablar de esa persona sin que le pregunte. Santo. Amén. Amén. Entonces, hermano, lo que hizo Andrés fue y compartió con su hermano. Mira, hemos encontrado, hemos visto, él me dijo esto. Entonces y no era fácil, porque esto no era algo nuevo y había mucha oposición, pero ellos se atrevieron a compartir. Otro pasaje más ahí rápidamente, en el versículo 43. Vean, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a quien ahí, a Felipe, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y él le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y ven, empieza la historia. Felipe fue y le compartió a Natanael. Es decir, él compartió lo que había encontrado, su contacto con Cristo, lo que Cristo estaba haciendo en su vida. Es decir, Felipe no se quedó, en este caso, no se quedó ahí solamente con la obra que Cristo había hecho. Él fue y la compartió. Amén.
Entonces, hermano, compartamos de Cristo. Y esta es la misma historia de Pablo. Él fue y compartió. Y cerramos con ese pasaje, Hechos capítulo 22, versículo del 1 al 5. Hechos capítulo 22, versículo del 1 al 5. Casi todos los hombres de la Escritura, ellos compartieron lo que Cristo estaba haciendo. Por eso es necesario, hermanos, que si hay temores, atrévase a compartir el mensaje del Evangelio, por lo menos con una persona al día. Amén. Dice la Escritura acá, en Hechos capítulo 22, versículo del 1 al 5, varones hermanos y padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en la lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso, de Cilicia, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo soy todos vosotros. Perseguí yo este camino hasta la muerte, pretendiendo entregarlos en cárceles a hombres y a mujeres. Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Está testificando de lo que él era antes de conocer a Cristo. Y se está identificando y les está dando en hebreo a sus compatriotas, es decir, a los judíos, a los de su pueblo. Él les está hablando, el versículo del 1 al 5 habla de la vida pasada de Pablo. Entonces él les está testificando de lo que él era antes de conocer a Cristo. Pero del versículo 6 al 16 habla de lo que le pasó cuando iba de camino a Damasco, es decir, de su encuentro con Cristo. Y más tarde, del versículo 17 al 22, les habla de los resultados de su vida después de creer en Cristo. Él dice: yo antes seguía los de este camino, pero ahora no, ahora predico esta palabra, ahora enseño este camino. Entonces, hermano, él estaba testificando de lo que fue antes de lo que le sucedió cuando creyó en Cristo, puso su fe en Cristo, camino a Damasco, y luego más tarde de lo que Cristo estaba haciendo hoy en día. Entonces, hermano, vayamos y compartamos cómo era usted antes, cómo usted conoció a Cristo y lo que Cristo ha hecho ahora y lo que está haciendo ahora en su vida. Atrévase a compartir, hermano. Si no lo está haciendo, quiero animarle, porque este es un mandato del Señor. Cuando Él dice: vayan y prediquen, hagan más discípulos. Y es un mandato positivo, es un mandato inclusivo. Incluye a hombres y mujeres, adultos, jóvenes, niños, a todos los que puedan hablar del mensaje del Evangelio. Aquellos que ya conocieron a Cristo, tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio a más personas. Entonces la carga, hermano, no estamos aquí por otra razón. Nosotros estamos aquí para llevar el mensaje de Cristo a las naciones. Nosotros estamos aquí no, hermano, para estar únicamente viendo los dones o desarrollando los dones. No, estamos aquí con el propósito de que la tierra, de que los hombres conozcan a Jesucristo. Amén. Que puedan venir al verdadero Salvador que se llama Jesucristo. Hermano, póngase la meta en su vida, atrévase a compartir de Jesucristo. Si usted no tiene relación con personas que no conocen a Cristo, váyase a una tienda, váyase a un parque, sea estratégico para presentar el plan de salvación, sea amigo, muéstrese amigo, presente el Evangelio de una manera relacional. Relaciones con la persona, haga amistad, pero con el propósito de compartir el mensaje de Cristo con aquellos que no conocen. Gloria a Dios. Hermanos, es necesario que la gente conozca, porque el mundo necesita más de Cristo. El único que puede cambiar el mundo se llama Jesucristo. El único que puede cambiar la vida de las personas que van hacia el infierno se llama Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a compartir del amor de Cristo y lo que Cristo ha hecho en su vida. Vamos a orar, si gusta ponerse de pie. Amén. Yo quiero que